Vamos a empezar. Antes de nada, bueno, quiero agradecer a Sergio y a Joséchu, a la gente de Retroacción, por haberme invitado para, bueno, pues para hablar lo que comentábamos. Una época del desarrollo español de videojuegos que es un poco desconocida, que es el desarrollo en los 90, porque parece que siempre es la época de los 8 bits o PC Fútbol y saltamos al Comandos y el tiempo que hubo entre medias, pues no solo nosotros en NoriaWorks, sino más gente, estuvimos haciendo un montón de cosas que no son tan conocidas. Os voy a empezar a presentarme primero un poquito. Yo soy Jorge y bueno, desde el 94 tengo la suerte y el privilegio de haber estado desarrollando videojuegos hasta ahora. Y bueno, he pasado por un montón de estudios, NoriaWorks, que lo montamos nosotros. A lo mejor os suena Hammer Technologies, la gente que hizo el Deep Studios para programar videojuegos, Stand Dynamic, Empiro Studios, y ahora llevo 6 años en Barcelona haciendo juegos para móviles en Zeptolab, siempre como game designer. Y bueno, ya les decía que tengo mucha suerte de poder llevar pues casi 30 años haciendo cosas, y vamos a ver un poquito de mis principios, ¿no? Antes de ir entrando en materia, al hablar de los juegos que hicimos en concreto, pues quiero poneros un poco en contexto. Nosotros empezamos en el 90-94, junto con un amigo mío del colegio, que nos conocimos desde siempre, pues teníamos esa inquietud de hacer juegos. Empezamos a hacer juegos con el Spectrum, con el Amstrad, en casa, y ya por los 90, que teníamos ya 18, 19 años, algo así, nos decidimos, pues bueno, queríamos hacer algo más profesional, teníamos la ilusión de hacer un estudio de videojuegos. Y la forma en la que entramos, pues es tener en cuenta que antes no había ni formación en las universidades de desarrollo, no había casi ni siquiera internet como para conocer a gente. De hecho, la Euskal era una de las pocas oportunidades que teníamos, la gente que nos gustaban los videojuegos, de conocer a otra gente para hacer juegos juntos, ¿no? Entonces, en mi caso, junto con César, mi compañero del cole, empezamos a hacer cosas colaborando con revistas de Amstrad, con revistas de la época. Pues escribíamos artículos, íbamos conociendo a otra gente, y aquí veis unas capturitas de los primeros juegos que estábamos haciendo en casa, Fusion and Combustion para los 8 bits, que los enseñábamos pues a las empresas de la época en Madrid: Topo, Opera, Dynamic. Por suerte no conseguimos hacer nada con ellos, porque era como unos chavales de 15 años que traen una cosilla. Y aunque a nosotros nos parecía el mejor juego del mundo, pues ellos evidentemente era como, venga, volver dentro de otros 5 años y lo conseguís. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo y empezamos a hacer juegos para revistas. Por aquella época las revistas de videojuegos, a diferencia de ahora, que eran revistas que comprabas en prensa, siempre tenían una sección dedicada a desarrollo de videojuegos. O bien metías pokés, o bien metías un listado de una aplicación que, bueno, pues tenía ese rollo de no solo videojuegos, sino también desarrollo. Y nosotros empezamos a hacer para Digital Dreams Multimedia, que era una empresa que había en Madrid, pues estos primeros juegos que salían pues como parte del disquete que se vendía junto con la revista, y no salían como un juego por separado, sino que compraba la revista y te venía este disquete, ¿no? Ya veis que eran juegos muy sencillos, pero es lo que nos permitió, junto con colaboraciones para Digital Dreams Multimedia, que por aquella época el PC Fútbol ya era un juego muy conocido, pero Digital Dreams hacía el clon, hacía el PC Liga, el USA Soccer, que a lo mejor os suenan. Nosotros hacíamos los escudos de... Yo estaba ahí haciendo el escudo del Atleti de Bilbao, del Atleti de Madrid, y con eso conseguíamos pues los primeros encargos pagados, con los que juntamos un poquito de dinero. Teníamos 20 años, vivíamos en casa de nuestros padres, por supuesto. Yo estaba empezando la carrera de informática en la Complutense, pero un día nos plantamos a nuestros padres y dijimos que vamos a montar un estudio de videojuegos. Os podéis imaginar el shock, ¿no? Pues cogimos el dinero que ganamos con esto, nuestro ordenador de casa, una mesa, un local de 20 metros y montamos NoriaWorks. Ahí me tenéis, con 20 años. Yo soy con mis otros 2 socios, César y Alejandro, y estábamos, pues os podéis imaginar, exultantes de el Ferrari va a estar en la puerta dentro de 2 años, porque teníamos toda la gente de ID Software sacando el Doom,
mostrando todo lo que se podía ganar, pues bueno, esa era nuestra intención, en un año tener el Ferrari. No lo tuvimos. Pero bueno, os quiero poner cosillas que hemos ido rascando por ahí, porque siempre que nos dicen, pero NoriaWorks, ¿por qué se llama NoriaWorks? Es un nombre rarísimo, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Eran solo palabras que nos parecía que sonaban bien, la noria era como esfuerzo y seguimos dando vueltas y vueltas a nuestras ideas, y la estética, si conocéis una película de Clint Eastwood que se llama Sin Perdón, que es del oeste, vale, pues ese es el logotipo de la productora de Clint Eastwood, y si os fijáis, esto lo vimos en el cine y es como que nos quedó aquí esa imagen grabada y estamos representando, pues eso, la noria en la lejanía, era bastante épico por aquella época. Hicimos camisetas y todo, que ya casi me la traigo. Bueno, pues la época de NoriaWorks la fundamos oficialmente porque nos dimos de alta como sociedad limitada incluso, o sea que era empresa. Abarca desde el 94 hasta el 97 y en esos 3 años pues publicamos 4 títulos en PC, de los que vamos a ir viendo uno a uno en detalles. Hicimos muchísimas otras cosas que no llegaron a ningún sitio, juegos que empezábamos, que no terminábamos, porque bueno, por aquella época la forma en la que nosotros enfocábamos el desarrollo era completamente pues, por intuición. No, como os dije antes, no había una formación sólida, conseguíamos comprar un libro en inglés, en el Corte Inglés, y aprendías algo de ensamblador, pero conocías lo que conocía la gente de tu entorno, tu vecino, la gente que conocías en la Euskal. Entonces la forma de hacer videojuegos era a fuerza bruta. Pero realmente estamos muy contentos porque lo que hicimos en 3 años pinta bastante bien para lo que se solía hacer en la época. Al final de la charla voy a dejar margen para que me hagáis preguntas, pero si al término de cada juego tenéis alguna pregunta en concreto, como estamos en familia, como quien dice, pues levantáis la mano y hablamos, ¿vale? Bueno, fue un viaje. Aquí yo pongo 2 fotos que hemos rescatado, eran fotos en papel de cámara. Aquí veis de hecho a mi socio César con una Landa, que a lo mejor os suena, es uno de los mejores programadores de España, que es del País Vasco, y bueno, pues aquí estaban nuestras oficinas con 16 años o 15 años que tendría Unai por aquellas, y esta es una foto de NoriaWorks en el último año, en el 97, ya vamos a ser pues unas 15 personas o algo así, ¿no? Empezamos 4 y llegamos a ser unos cuantos para hacer los últimos juegos que desarrollamos, ¿no? Vaya viaje. Os pongo un poco en contexto. Evidentemente ahora veis todas las máquinas que tiene la gente aquí atrás, pero en nuestra época pues era eso, eran super mega monitores gigantes que no cabían en la mesa. Aquí veis las disqueteras que tenían todavía. Si os fijáis, no teníamos ni siquiera unidad de CD-ROM porque los juegos que hacíamos al principio eran todos de disquetes de 3 pulgadas, como estos. Y otro detalle que yo flipo cuando veo las fotos es, podéis fijaros el cenicero. Esto es un cenicero hasta arriba de colillas. Yo no fumaba en mi vida, pero esto es lo que he tenido que soportar. Todos mis compañeros fumando como carreteros, largas noches, todo el mundo apretando, y ya veis el entorno de desarrollo, ratones con cable, en fin, eran otras épocas. Por aquellas tener un 486 ya era como la máxima potencia de computación, luego lo veréis. Porque empezamos yo de hecho empecé con el 386-40 de casa, era como el mejor PC, era el mío, y era un 386 en el 94. En cuanto a software, full desarrollo MS2. Si hacíamos algo en Windows 3.1 era pues escribir textos y poco más. Y las herramientas que utilizábamos, pues Borland C++ para programar, Deluxe Paint para hacer todo el arte 2D, Autodesk Animator para hacer algunas animaciones. Y esto es una captura del primer 3D Studio que utilizamos, que es 3D Studio 4, para hacer, pues bueno, modelos 3D que luego veréis que hemos utilizado pues en alguno de los juegos y para hacer intros y demás. Pero nuestras 2 pilares eran el Deluxe Paint. Por supuesto no había Photoshop, ni se utilizaba, ni nada por el estilo.
Y os pongo una captura también, pues eso, del Duke Nukem, que teníamos este modo extendido del MS2 para acceder a toda la memoria, que nos permitía hacer cosas pues un poco más tochas de lo que se hacían en aquella época, ¿no? Pero os podéis imaginar el entorno de trabajo que utilizábamos, tanto en hardware como en software. No existía internet. Toda la información que teníamos era o a través de libros o conocidos, había módem para conectarse a BBS y bajarte juegos y algo de información, pero no mucho. Y la forma en la que se distribuían los juegos por aquella época, en España era a través de kiosco, que es a lo que podíamos acceder nosotros. Evidentemente se vendían juegos físicos en caja, pero de estudios extranjeros. Todo lo que desarrollábamos nosotros se vendía en kiosco. Os sonará PC Fútbol de comprarlo en el kiosco. Todos los juegos que nosotros, no todos los juegos, Roll Crusader, que es el primero, lo sacamos igual en kiosco. De hecho, en kiosco realmente lo que nosotros vendíamos era la revista, que venía con un juego de regalo. O sea, no vendías un videojuego en kiosco porque no estaba permitido. Vendías la revista, la das de alta como una revista, como una publicación, y regalabas un juego, pero la gente lo que compraba era el videojuego. Por eso todos los juegos que compraban en kiosco tenían forzados una revista, porque era lo que se vendía realmente, ¿no? En el 94, algunos años atrás, pues ya veíais que empezaban a salir juegos 3D y era como el cambio. Era como Wolfenstein, Doom, todos los juegos de ID Software era lo que lo estaba petando, y veis que nuestra inquietud era como, hay que hacer 3D como sea, y tenemos eso a gala de decir, bueno, somos uno de los primeros estudios que empezaron a hacer un desarrollo en 3D, ¿no? La intención era, si hacías algo 2D te estabas quedando atrás y tenías que ver cómo saltabas al carro de las 3D como pudieras. Vamos a hablar del primer juego que sacamos, Roll Crusaders. Os voy a poner un vídeo mientras comento. No tiene audio porque el audio es el horror. Tengo que dar las gracias a... Hay un canal de YouTube que tiene vídeos de todos nuestros juegos, porque si lo tengo que coger yo de mi disco duro, no hay ninguno, así que se lo agradezco. Bueno, Roll Crusaders, veréis que todos los juegos que hacíamos en aquella época era, ¿qué juego nos mola? Este. Pues vamos a hacer un juego como este que nos gusta, ¿no? No estudiamos mercado ni la audiencia, era como, ¿qué juego nos mola que estamos jugando? Pues hacemos uno igual. Jugábamos mucho a juegos de rol, a Eye of the Beholders, que tenían, pues te movías por una mazmorra 3D, pero salió el Ultima Underworld, que es la captura que tenemos aquí, que a los que los conozcáis, era el primer entorno 3D que te movías con una cámara y demás, y dijimos, pues esto es algo que seguro que podemos hacer, porque encontramos librerías, que ahora os digo cuál, una librería que se llamaba ACK 3D, que era un engine a lo Wolfenstein, es decir, paredes rasterizadas en 90 grados, sin suelo ni techo que rote, y dijimos, ya está, tenemos estas librerías, podemos hacer un juego de rol que tiene una ventanita de render muy pequeña, y como nos molaban un montón los juegos de rol, pues nos juntamos un equipillo de 2 artistas, uno haciendo estas ilustraciones que son una pasada, de hecho son acuarelas, sí que tengo un par en casa, son acuarelas, DIN A4, una acuarela escaneada con un escáner de estos de pasar así como la barredera, tocadas luego un poquito los colores y demás, y voy a darle un poco para adelante porque es una intro de varios minutos, y aquí tenemos el juego. El juego se compone de 2 partes, una en la que tienes una generación de personajes, de nuevo fijaros que teníamos unos artistas que eran una pasada, y es un juego de rol pues clásico, vas repartiendo los puntos en distintos atributos, tienes un montón de clases. Esta parte de la generación de personajes es lo primero y lo último que he programado que vaya en un videojuego, porque esta parte de la generación la programé yo en Turbo Pascal, que era lo que estudiaba en la universidad. De hecho, era un ejecutable separado de la parte del juego en la mazmorra, porque el juego en la mazmorra estaba en C++ y la generación de personajes era Turbo Pascal, y utilizamos un fichero de intercambio para saber qué personaje tenías y demás. Y yo hay muchas cosas que me he olvidado, pero quiero enseñaros una, a ver si la vemos por aquí, porque tenía incluso una parte de historia. Bueno, fijaros, inventario... Teníamos una pequeña parte de hechos históricos para hacer una tarea educativa a la gente de,
pues la Inquisición española, que es donde está ambientado, los templarios. Entonces hay una parte de hechos históricos añadidos que es una pasada que yo ni me acordaba, ¿no? Entonces, bueno, os podéis hacer una idea de cómo era el juego. Si habéis jugado a estos clásicos, pues aquí veis el motor en acción. No había Unity, no había Unreal, esto era el motor que se hacía cada uno o alguna librería que podías utilizar, como es este caso. Entonces veis que es un motor que te permite rasterizar paredes en 90 grados forzados y si os fijáis el suelo y el techo no rota, es una textura estática, no hay modo 7 de rotación ni nada por el estilo y los personajes o enemigos que te encuentras son bitmaps escalados que tienen unos cuantos frames de animación para los enemigos y demás. Tienes te montas tu grupito de héroes, vas explorando la mazmorra y bueno, vas consiguiendo ítems, vas pasando por distintos niveles y el juego está bastante chulo, la verdad, para la época. A nosotros nos parece que todo el arte que le poníamos era bastante pintón, sobre todo para un juego que se distribuía en kioscos, que salía en kioscos a 1.995 pesetas, que era el precio estándar de todas las cosas que salían en kioscos. Entonces, bueno, pues ya lo veis que es como nos gustaban los RPGs, ¡pam!, pues hacíamos un RPG. Algunas curiosidades, salió como Roll Crusaders, pero el nombre era Sacrilege, era un nombre mucho más narrativo, los muros de la desesperación. Entonces lo sacamos con Digital Dreams Multimedia y Mario de Luis, que era el editor, era como, esto no lo va a entender nadie en los kioscos, porque en el kiosco lo que se vende es PC Fútbol. Pues aquí tiene que ser PC Roll. Y era como, PC Roll, pero ¿de qué me estás contando? O sea, estuvimos a esto de que saliera como PC Roll, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, lo de Roll te lo compro, pero vamos a poner algo que tenga un poco más de sentido, no lo llamemos PC Roll, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, como es de cruzados, pues vamos a llamarlo al menos Roll Crusaders. Y llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero hubo un momento en el que se llamaba Sacrilege y otro en el que se iba a llamar PC Roll, ¿no? Lo que os dije que está programado en 2 ejecutables distintos, las acuarelas y una cosa que fue realmente una pasada para mí es que como el juego salía en kiosco sabíais que venían todos con un super cartón gigante, pues para que se viera bien en el kiosco y llamar la atención, pues tuvimos la genial idea de decir, pues detrás del cartón imprimimos un juego a lo HeroQuest, con tu tablerito, tus fichas que puedes troquelar. Utilizábamos la ventaja de tener un cartón y imprenta para poder hacer este tipo de materiales y lo vendíamos, aparte que con la revista, con un mini manual de usuario del juego de rol. O sea, que es el juego que podías jugar en ordenador y luego pues te podías echar unas partidas de HeroQuest con una campaña, con las reglas del juego de rol por separadas que diseñé. Y incluía 2 dados de 10 nacarados que eran como, y además te damos los 2 dados, o sea que era un pack imbatible. Por 2.000 pesetas te llevabas el juego de ordenador, el juego de tablero, 2 daditos, un manual. Estaba bastante bien como oferta. No vendió nada mal, de hecho, porque en kioscos funcionó para lo que era de desconocido, ¿no? Que solo vendía PC Fútbol, era como PC Fútbol vendía todo lo vendible. Y no había tampoco tantos juegos en el 94, pero Roll Crusader no funcionó nada más. Y es bastante curioso que saliera con este juego de tablero. De hecho, esa foto es de Wallapop, o sea, es dificilísimo encontrar. Yo, por desgracia, no guardo nada, se lo estaba diciendo a Sergio y a Josechu, soy lo peor, no guardo nada. Pero mi socio César lo guarda todo, es lo contrario. Y es como él lo tiene en casa, con el tablero, el cartón, tiene todo. Y aquí me ha pasado, pues para que veáis, es como, esto es una foto del papel que guarda con las notas argumentales que mi yo de 20 años escribía, pues con el argumento de flipado de los juegos de rol, que ya veis cómo está el papel amarillado, pero lo guarda él todavía, que lo imprimiríamos con la impresora que tenía yo en casa. La factura que firmamos del Roll Crusaders, 1.276.000 pesetas, que no estaba mal tampoco para la época, que teníamos 20 años.
Lo que pasa es que, claro, este dinero era como inversiones, más PCs, el alquiler del local. O sea, nosotros no teníamos contrato, ni cobramos un sueldo, ni nada. O sea, vivimos en casa de nuestros padres. Dinero que ganábamos, dinero que invertíamos para la siguiente cosa que fuéramos a hacer, ¿no? Un dibujo a rotulador que debía hacer yo del mapa, es como los mapas del libro del Señor de los Anillos, pues aquí tenemos nuestro universo de Roll Crusaders en papel, con el muro de la desesperación, que ahí estaba. Y una de las cosas que más ilusión me han hecho de toda mi carrera es, por aquella se editaba una revista, la revista Dragón, una revista de rol, y tenían una sección al final de videojuegos. Y entonces esta es la página del artículo de... Esta es como se llamaba la sección Bytes and Mazmorras de Dragón, hablando de Roll Crusader, con una capturita aquí del menú, que la tengo guardada con bastante cariño. Bueno, Roll Crusaders. Me tiraré en la piscina y os diré si alguno lo tiene, lo ha jugado, que lo dudo. Ah, bueno, menos mal, bien. Menos mal, porque encontrarlos es muy difícil, fenomenal. Vale, pues después de sacar Roll Crusaders ya contactamos con la gente de Frameware, que a lo mejor os suenan. Era una distribuidora de recién nacida en el 95 o algo así, que hacía toda la distribución de Apogee, del Duke Nukem, de todos los juegos Shareware que lo mencionaba antes. Shareware era como, podías o bajarte de una BBS o comprar la versión Shareware, que era como 2 episodios, una versión capada, no una demo, sino muy poquito contenido, y si te gustaba, pues por teléfono hacías el pedido y te mandaban la versión completa, porque eran pedidos por correo. Frameware no distribuía en el Corte Inglés en cajas, sobre todo al principio, ¿no? Entonces ellos tenían intención de hacer desarrollos internos. De hecho, Frameware me derivó a Rebel Act Studios y desarrollaron Blade, que a lo mejor sí que os suena, ¿no? Pues eso, la inquietud de Frameware de hacer cosas, pues arrancó con nosotros, pues nos conocimos, ellos estaban en Madrid, nosotros también, y firmamos con ellos por 2 juegos, Trauma y Speed Haste. Aquí veis que aplicamos la misma lógica. ¿Qué juego nos mola? El Raptor, que era un matamarcianos de avioncitos, que estaba muy guapo, que distribuían, de hecho, ellos. Y dijimos, pues ya está, hacemos un juego como estos. ¿Qué pasa? Que nosotros en Noria siempre intentábamos darle un giro a algo. En el Roll Crusader, lo del juego de tablero por detrás del cartón. En Trauma, lo que intentábamos era, nos gustaba también mucho el TIE Fighter, o los X-Wing, que tenían una historia por detrás y te iban metiendo algo de narrativa, y normalmente pues los juegos de shoot 'em up es como ni sé la historia ni me interesa. Bueno, pues nosotros, le metimos ahí un bloque de historia. Voy a enseñaros el vídeo. Ahí estará la carátula. Vale, esta es una de las cosas que es como, no tiene ningún sentido, es como... Tenemos el 3D Studio 4 y hay que meter cosas 3D. Vale, pues vamos a modelar a este pibe que no tiene nada que ver con ninguno de los personajes que salen después, simplemente por el hecho de que los menús están animados. Si es un tío que se mueve una silla para adelante y para atrás, dependiendo de qué eliges. Pero si te fijas luego es como... El juego va de 3 casas... a lo Dune, porque jugamos al Dune 2 de Westwood y era como, guau, 3 casas imperiales, esto es lo que mola. Los japoneses, Tobe y Abe, los Vasili, que son rusos, era como, siempre tenía que haber aquí los Sheikh Basayada, que son como árabes. Entonces metimos una capa de narrativa con elige la casa que quieres, y cada casa tiene unos pequeños escenarios para que tenga rejugabilidad, ¿no? De nuevo, aquí veis nuestras referencias. El menú era el TIE Fighter, que ibas eligiendo qué opción y las puertecitas se iban abriendo y se cerraban. Cada uno de esos puntitos era uno de los escenarios de cada una de las casas, que tenías que completarlo con una para jugarlo con la otra. Era como Raptor, pero on steroid. Podías elegir el armamento que llevaba la nave, que creo que lo tengo por aquí delante. Sí, bueno, elegías el piloto, el avión, los ibas desbloqueando, bueno, era una pasada. Y el giro de gameplay lo que tenía es que en determinados momentos podías elegir caminos
y era como, llego aquí, ¿qué quieres ir? ¿Por la derecha o por la izquierda? Entonces cambiabas y en la misma fase tenías vertical, scroll vertical o horizontal. Y entonces otra opción más para rejugarlo. Era como, voy a jugarlo, pero voy a elegir el otro camino para ver qué es lo que me encuentro, ¿no? Entonces este juego lo hicimos, igual que Speedhaste, en colaboración con Enigma Software, que por aquella época eran dos chavales que programaban, que tenían su motor de tiles para hacer un escenario de un juego de naves, pero no tenían artistas, ni diseñadores, ni músicos. Entonces, bueno, pues trabajamos con ellos. Ellos programaban la parte del shoot 'em up y nosotros pues poníamos todo el resto de desarrollo, de diseño, de los escenarios, toda la parte de grafismo. Y de hecho, Trauma salió en disquetes y en versión CD. Y en la versión de CD-ROM hay unos vídeos de intro CGI en 3D con las naves de cada imperio, contándote cada historia, pero la versión que podéis encontrar de emuladores o de retro está capada para que no ocupe mucho, y esa parte de vídeos no la encontráis en ningún sitio. O sea, no hay nada en internet que puedas jugarlo que tenga la parte de los vídeos. Pero si os fijáis, bebe mucho de explosiones realistas, un montón de efectos, la sombrita de las naves, a los Raptor, que estaba muy chulo. Vale, pues es resumiendo lo que os he ido contando, ¿no? Es, por desgracia, la intro 3D no hay nada, ni en YouTube, ni nada, lo he buscado y no lo he encontrado de ninguna manera, y nosotros siempre metiendo moles narrativas de no puede ser solo de naves, tiene que haber una historia, y montamos aquí un tinglao. De hecho, hay otro juego que veremos al final que también tiene la misma movida. Eliges bando y tienes una historia detrás, que es mi yo de los 20 años que le molaba contar historias. Pasamos al siguiente. De todos los que hemos sacado, yo creo que Speedhaste es el que mejor ha funcionado. Se ha llegado a distribuir en cajas, lo distribuyó Electronic Arts y lo ha distribuido fuera, no solamente en España, también con Framework. Y bueno, pues aplicamos lo mismo. Virtua Racing, Daytona USA, era lo que nos volaba la cabeza. Y es como, vale, queremos hacer un juego de carreras y que sea 3D, ¿vale? Por aquellas, nuestro vecino era Javier Arévalo, Jari, que a lo mejor también os suena, otro programador mítico de español que ha estado también en Pyro Studios. Pues él tenía una rutina de modo 7, como el Mario Kart de la Super Nintendo, que era una textura grande que rotaba, y creamos el juego alrededor de la tecnología que teníamos. Que teníamos un motor a lo Wolfenstein, hacíamos el juego de rol. Que teníamos un mapa de tiles, el Trauma. Que teníamos un modo 7 abatido, pues hacíamos un juego de carreras. ¿Y qué juego de carreras hacemos? Porque ya está el Mario Kart, pues de Fórmula 1, que no hay ninguno. Entonces os voy a enseñar el vídeo para que lo vayáis viendo, pero Speedhaste empezó siendo un juego donde los coches eran sprites pre-rendeados, ¿vale? Hubo una época en la que solo era el abatido, sin siquiera el raycast de las paredes, que aquí ya veis que dimos un salto, ya no son solo 90 grados, sino que podemos tener cualquier grado. Esto es como un motor de Doom sin alturas, pero sí que podemos hacer raycast de distintos ángulos, con bitmaps y demás, pero aquí veis que son modelos 3D, pero hubo un momento en el que Speedhaste era, no tengo fotos, no tengo capturas, pero era todo un Fórmula 1 rendeado en el 3D Studio 4, con vistas, yo creo que eran como 32 sprites o algo así, para que tuviera la rotación lo más fluida posible. Pero Jari llegó un día y es como, pues me he hecho una herramientilla y podemos modelar en una herramienta propia los coches. O sea, estos coches, que los modelé yo, por cierto, haciendo un poco de todo, utilizaban una herramienta de Jare, que era MS2, en donde tenías como 3 vistas, igual que el 3 Studio, y tú ibas poniendo vértices y los ibas cosiendo con aristas. Y entonces tenías que ir vértice a vértice, cosiéndolos por aristas, intentando pues hacer algo que tuviera una forma de Fórmula 1 o de coche de NASCAR,
luego le pegabas un color a cada uno de los polígonos, tenía iluminación Gouraud, que era como suavizada y demás, no era plana como la del Virtua, era un poco más suavizada como los TIE Fighter, y luego incluso le podías poner texturas, que elegías una textura, el polígono, ¡pam!, aparecía, y la podías pues mover, rotar, escalar, y entonces ibas haciendo con bastante trabajo ibas haciendo pues tus modelillos, intentando que tuvieran, pues no sé cuántos polígonos puede tener esto, 100 polígonos o algo así. Era como la rueda se lleva todo, es como vamos a intentar hacer la rueda que parezca redonda, pero que no se lleve demasiados polígonos, ¿no? Entonces, bueno, el Speed Haste es lo mismo me equivoco, pero yo diría que es como el primer juego 3D publicado en España. Y tiene, pues ya os digo, un montón de cosas realmente innovadoras, sobre todo para la escena española, porque evidentemente fuera, pues ya por aquellas yo creo, bueno, veis aquí los cochecitos. El Doom ya estaba en la calle, ya había muchos juegos 3D fuera, pero claro, para España nadie estaba desarrollando en 3D, o sea, estaba Péndulo haciendo aventuras gráficas, el que hiciéramos algo con esta tecnología era bastante tocho para el mundillo. Y ya os digo que es como cada día que Javi venía con una cosa nueva, pues lo metíamos. ¿Que puedo pintar coches? Metemos modelos 3D. ¿Que tengo modo pantalla partida? Pues hacemos 2 jugadores en la misma pantalla. De hecho, Speed Haste se puede jugar multiplayer en red local, o sea que también tiene modo jugador, no solo juegas tú contra la IA, sino que puedes jugar en el mismo PC con tu colega en split screen, o nos echábamos unas buenas partidas en la oficina al Speed Haste, puedes jugar en red local hasta 4 jugadores. Más curiosidad es que el juego salió con Fórmula 1 y NASCAR, pero hubo un momento en el que también había Sport Prototipos, que era como otro tipo de coche, pero lo quitamos para que pudiera entrar en menos espacio, porque yo creo que también Speed Haste también salió en disquetes y en CD-ROM. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Algunos de esos jugadores eran humanos, la IA de los jugadores, me acuerdo, vamos a ver luego fotillos porque es que me enrollo con el vídeo. Creo que no me dejo nada, ¿sí? Mira, os voy a enseñar. Estas son las texturas que utilizábamos. El modo 7, que era el abatido, utilizaba tiles. Teníamos texturas con todos los tiles para ir construyendo las distintas pistas con los distintos entornos. De estas teníamos, pues claro, un puñado con la salida, con la tierra, con tal. Teníamos una herramienta también que habíamos hecho propia para montar el circuito, que los montaba yo. La herramienta para poner polígonos, y estas son las texturas de las vallas para la parte del Raycast. Así que aquí veis el abatido, la parte de Raycast, y luego tenías bitmaps. Bitmaps escalados para todo lo que son árboles y ese tipo de decoración. Y luego los coches, que eran modelos 3D, de nuevo hechos con herramientas al uso. Vamos, no usábamos 3D Studio para modelar nada, todo era Deluxe Paint, la herramienta para modelar y una herramienta para montar todo el circuito. Sí, eso es, como me siento orgulloso, que es la única aportación al mundo artístico que he hecho en estos 30 años, los modelos de los coches. Y la verdad es que para que saliera un juego no solo en 3D, sino split screen y multiplayer, también era una pasada. O sea, este es nuestro pico tecnológico de Noria Works, Speed Haste, era lo más tocho que hicimos. Los primeros crunches de mi carrera, y es verdad, porque yo recuerdo que, claro, no tenías una fecha para sacar el juego, no tenías un publisher que te estuviera apretando, era un poco pues lo que te autoexigieras tú, ¿no? Sí que teníamos a lo mejor algunas entregas, porque cuando hacíamos una entrega, pues Frameware nos daba una pequeña cantidad de dinero, nos ponía PCs nuevos o algo así, y yo recuerdo que por aquellas en Madrid había una feria que se llamaba Simo, que era donde íbamos a presentar esto, ¿no? Entonces me acuerdo la noche antes, quedarnos sin dormir hasta terminar la demo que queríamos presentar allí, y es como eso con 22 años lo podía pasar, pero ya más es como nunca más. La última noche que me quedé sin dormir fue en Dynamic, y a la mañana siguiente oía pitidos, era como mejor no lo hagamos.
Más curiosidades del juego, si habéis visto en la captura anterior, en esta, se llama Circuit Racer, porque el nombre que leímos nosotros no tenía ningún sentido. Speed Haste en inglés no es nada, es como prisa acelerativa, que es como, ¿qué coño es esto? No tiene ningún sentido. A nosotros nos sonaba guay, pero cuando lo veía la gente de Electronic Arts era, esto no lo podemos sacar porque es como, no tiene ningún sentido. Entonces, en algunas cajas que salieron fuera se renombró como Circuit Racer, que también es bastante generic, pero bueno, por lo menos tenía algún tipo de sentido, ¿no? Y tuvimos mala suerte porque a la de que se distribuyó, a lo mejor conocéis otro juego que han hecho un estudio italiano que se llamaba Screamer, que ese sí que era escenario full 3D, súper chulos, los cochecitos, y claro, era como, ya nació, empezamos la batalla perdiendo, ¿no? Porque el Screamer se llevó, pues eso, toda la repercusión en medios y demás. Tampoco es que por aquellas tuviéramos una intención de decir, vamos a vender millones, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor si no hubiera salido el Screamer, hubiera salido un poquito más tarde, pues el Speed Haste habría funcionado un poco mejor. Pero la gente que lo ha jugado o que lo ha tenido, tiene buenos recuerdos porque es bastante divertido de jugar. Vuelvo a hacer la pregunta, a lo mejor alguno lo habéis tenido. No, aquí no he tenido suerte. Tú, bien, menos mal, nos vamos salvando. Vale, ¿cómo vamos? Vamos bien de tiempo. Vamos al último, Thunder Offshore. Misma lógica de desarrollo. ¿Qué juego nos molaba? Había salido ya la Play 1, que era una pasada, claro, y jugábamos al Wipeout de la Play 1, que era carreras de naves futuristas con una banda sonora electrónica, con armas y una estética muy chula, y era lo que más nos molaba por aquella época, y dijimos, tenemos que hacer un Wipeout de alguna manera. Y de nuevo es como, ¿qué pieza tecnológica tenemos que podamos aplicar? Y los programadores que teníamos en Noria por aquellas tenían, pues bueno, un motor de voxels. Los voxels, para el que no lo sepa, es, si tenemos un píxel que es una representación en un plano, pues un voxel es un punto en un espacio 3D con un color, ¿vale? Había un juego, voy a dar al vídeo. Había un juego que a lo mejor os suena en PC que se llamaba Comanche, que era un simulador de helicóptero, del helicóptero Comanche, que es el primer juego que tenía escenarios hechos con voxel. Si os fijáis, nada de lo que veis aquí son polígonos, es todo píxeles 3D representando formas, incluida la nave, ¿vale? Esta lancha motora futurista no es un modelo 3D, no veis polígonos, es una nube de puntos, un voxel en movimiento y animado, que igual, lo mismo me equivoco, pero yo no lo he visto en ningún otro juego. Es como escenarios como voxel, sí, pero el hecho de que el propio vehículo rote y tenga animaciones y en sí sea otro voxel, también era bastante novedoso. ¿Por qué cogimos voxels? Pues porque teníamos la librería y funcionaba. ¿Y qué juego creamos que utilizara esa tecnología lo más posible? Pues agua y lanchas. Porque el voxel te permite animar mapas de alturas y entonces tenías oleajes, tenías un arma que era un misil que creaba una onda que se movía en el escenario, y todo eso con mapas de alturas conseguías deformar el escenario. Y las navecitas son modelos del 3D Studio que estaban voxelizados con un exportador que teníamos, que usando una textura proyectada desde arriba le daba la información de color, y entonces tenías, bueno, un modelo 3D con una textura desde arriba que te daba toda la información como para representar la lancha, y luego ya el propio motor pues era el encargado de rotarlo. Además veis que tenemos también un engine de raycast para lo que son las paredes. Estas paredes y estos cartelitos sí que son polígonos raycast igual que el Speed Haste, pero en lugar de ser un fondo, en lugar de ser un plano de juego, aquí tenemos un entorno 3D hecho con voxeles. La estética era un cloneo muy a fuego del Wipeout, era como distintos equipos, super tecno, la música también era bastante chula,
y, como no, algo de narrativa. Aquí tenemos, los vamos a ver luego. A ver. Sí. Creo que no me dejo nada. Esa idea de los voxels como olas. Ahora vamos a ver una imagen del escenario. Aquí sí que empezamos, es el primer, bueno, es el juego más grande que hicimos en cuanto a gente y tiempo. Ya estábamos utilizando Windows 95 y todo el arte que hacíamos para los escenarios ya estábamos utilizando Photoshop, y me acuerdo que se me quedó grabado en la mente. Claro, nosotros veníamos del Deluxe Paint, entonces Photoshop utiliza capas, tienes capas, pero nadie usaba capas. Era como, ¿cuál es el sentido de las capas? No tiene ningún sentido. Nosotros pintamos aquí, y ya está, tenemos la imagen, fin. Y es como, ahora lo pienso y es como, madre mía, ¿sabes? En aquella época será esto de Photoshop que tiene capas, pero no vale para nada, ¿sabes? No lo usamos nunca. Sí, por aquella época, BMG Ariola, que era una discográfica que tenía oficinas en Madrid, tenía una sección de videojuegos que se llamaba BMG Interactive, que sacaron algunos juegos, muy poquitos, fuera, y también tenían presupuesto como para hacer desarrollo interno, ¿no? Ay, me quedan 5, vale, termino rápido. Y en un principio íbamos a firmar con ellos para sacar el Thunder, pero al final quebraron, disolvieron la sección y no hicieron nada. Y lo volvimos a sacar con DDM, con la gente con la que sacamos el Road Crusaders. Aquí veis algunas fotitos de los menús que ya representaban el voxel incluso en el menú. Veías el mapita rotando. Esta es el mapa de colores de uno de los escenarios, que teníamos la versión en grises para dar la información de altura y la información de color para representar el escenario. Y de nuevo aquí las distintas casas con los distintos pilotos que afectaban cero al gameplay. Era como, eliges a este o a este. Es como, pues vale. Pero daba un poco hueva. Y os quiero enseñar esto para terminar. Esto es una cinta VHS que en las últimas etapas en el 97 hicimos, capturando pues juegos desconocidos que no han salido nunca, que las enviamos a todos los publishers, pues europeos, americanos, física, la cinta VHS, para que la metieran en el vídeo, para que la vieran. Si os fijáis, tiene aquí el barrido de los cabezales del vídeo. Y aquí estábamos promocionando el Thunder para ver si nos lo cogían, más cosas que no ha visto nadie. Aquí nos flipábamos poniendo todas las features y diciendo, todo esto corre en un Pentium tal. Voy a saltar la parte del Thunder y os voy a enseñar algunos juegos que, bueno, pues que son exclusivos. Es Full Thunder Offshore. Vale, aquí veis Hidden. Esto es programado por una Ilanda. Es un robot 3D. Esto sí que ya es un modelo 3D con esqueleto, con bípedo, disparando, con luces en el escenario. Era como todos los efectos que podíamos poner de luces y bombazos, pues un robot. En un escenario a lo Terminal Velocity, este sí que era ya o el Magic Carpet, este era ya escenario poligonal, con texturas desde arriba, y esto es lo que ya vamos a tener, un bicho que pegaba bombazos, fin. Lo llamamos Hidden, montamos una flipada, había más modelillos por ahí. Esto evidentemente nunca salió, era una de las cosas que habíamos firmado con BMG. Tenías a los malos, renders que hacíamos con Photoshop montados para fliparnos un poco. Aquí tenemos las distintas animaciones de impacto, los ciclos de caminar, la animación de caer. Vale, y este es otro. A ver, Fear. Ya os digo que todavía no había salido el Blade, porque la gente de Framework pues todavía no se había montado como Rebel Act. Y esto era el motor de otro chaval sevillano, que íbamos a hacer pues una especie, sí, bueno, pues de Quake medieval o algo así. Ya termino. Este juego luego terminó desarrollándose más adelante con Dynamic y salió como Resurrection, pero es del mismo equipo de sevillanos que luego hicieron más cosillas. Y ya, si os fijáis, tenía iluminación con sombras proyectadas, tampoco conseguimos sacar nada. Y esta cinta recorrió Europa por muchos publishers sin mucha suerte. Así que
es lo último que hicimos y os lo quería enseñar porque esto es sacado del cajón. Me temo que no nos da mucho tiempo a hacer preguntas, pero bueno, os agradezco que hayáis venido. Yo espero que os haya resultado curioso y que sepáis un poquito más de lo que hemos estado haciendo. Y nada, si queréis hacerme preguntillas ahora mientras terminamos o ya me pegan la patada y me voy. Nada, ¿no? Venga, pues gracias. Sí. ¿Por qué la mezcla de tantos sistemas? Por ejemplo, en el Speedhaze, ¿por qué la mezcla de raycasting con el modo 7? Ah, ¿Por qué no complicaba más el desarrollo eso que establecer un único sistema? por supuesto, pero nosotros no teníamos ningún tipo de racionalidad. Era como, metemos esto, sí, y esto, sí, y esto, sí. Es como, ¿cuándo vamos a terminar el juego? No lo sabemos. Es como, nosotros vamos para adelante, no teníamos un plan. O sea, íbamos sobre la marcha. Qué guapo esto. O sea, que era como, ¿podemos poner paredes? Sí. ¿Podemos poner modelos 3D? Pongámoslo. O sea, yo ahora pienso todo lo que hemos hecho y claro, empezamos los juegos por los menús.